Si los montes se arrodillan, yo también. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy súper contenta que estamos en nuestra tercera semana y hoy vamos a estar hablando del día número 2 y el día número 3. El día número 2 es acerca del obstáculo de la soberbia. Y como hemos visto, el primer día era el de la incredulidad, pues era el obstáculo para el beneficio de creerle y conocerle a Dios. Ahora el día número 2 es el obstáculo de la soberbia y el beneficio que corresponde a este obstáculo es glorificar a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces siempre inviten al Espíritu Santo. Primero oren para que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mí y que les llegue exactamente como lo que Dios está tratando de decirles a ustedes en su vida en estos momentos. No olviden siempre de traer su papel y de su lápiz, la Biblia, y que estamos haciendo el estudio de Ser Libre de Beth Moore y estamos en nuestra tercera semana. Bueno, entonces vamos a ver qué dice aquí. Dice que Dios quiere glorificarse a través de nosotros, pero si nosotros no podemos dominar nuestro ego y no podemos ser humildes, nunca Dios podría reflejarse a través de nosotros. Vamos a ver ahí en Proverbios 23:7 que dice la palabra de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿verdad? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a ver en Lucas 6:45 que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces estos versículos, si tú te pones a meditar en estos versículos, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros, verdad? Es verdad que lo que hay en nuestro corazón es lo que se va a reflejar en nuestra vida. Entonces pongámonos a pensar si realmente estamos queriendo adorar a Dios y glorificar a Dios, si realmente nuestras vidas reflejan que realmente le estemos amando con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque eso es lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Ese es su primer mandamiento y el más grande de los mandamientos, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y entonces tenemos que pensar, meditar cómo es nuestra vida en ese aspecto, si realmente eso es lo que está en nuestro corazón y cómo se está reflejando. No tenemos que, ¿verdad?, sentirnos mal porque pues en estos momentos a lo mejor no estamos allí. El sentimiento de culpa es un sentimiento que viene del enemigo y ya lo he mencionado antes. El enemigo siempre quiere hacerte sentir mal, hacerte sentir triste, robarte tu paz, y lo que Dios es, de alguna forma, Dios lo que está haciendo con nosotros es simplemente diciéndonos: hijo mío, vuelve a mí, ¿verdad? Vuélvete a mí. Aquí estoy todavía esperándote. Solamente nos está dando como un llamado de despiértate y fíjate cómo estamos ahorita. Eso es todo. Entonces, obviamente hoy en el mundo hay muchas personas que no le están glorificando a Dios, pero más triste es entender y saber que hay muchas personas que creen en Dios y que realmente lo aman, pero no reflejan esta gloria en sus vidas, ¿no? Y no es para juzgar a nadie ni nada de eso, es simplemente ver a qué punto el enemigo nos ha hecho pensar que está bien que tú tengas tu orgullo,
que está bien que tú mandes en tus cosas, que está bien que tú decidas qué hacer en tu día, que está bien que tú decidas qué hacer con tu tiempo, que está bien que decidas tú qué hacer con tu dinero, porque eso es orgullo, eso es soberbia. Y eso es lo que el enemigo nos ha hecho pensar, ¿verdad? Entonces es ponernos a pensar. Yo siempre pienso en cómo le hago para ganarle el juego al enemigo y no hacerme sentir yo mal, sino que saber que este es un juego. Para mí es como un juego donde, el enemigo está queriendo hacerme sentir que yo soy dueña de mi dinero. Y lo que hago es, si le digo, Dios, esto no es posible, y voy y empiezo a hacer mis diezmos y empiezo a ser disciplinada, y cuando viene un pensamiento de decirme, pero todo ese dinero que le vas a dar a Dios y ni siquiera estás bien, como tanta gente allá que ni siquiera conoce a Dios y está mejor, y ese sentimiento de una vez digo, eso viene del enemigo. El enemigo está haciéndome sentir que no de mis diezmos. Entonces es siempre reconocer esos pensamientos que vienen a tu cabeza, que vienen en contra de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Es el pecado original que desde el principio en Génesis el enemigo hizo sentir a Adán y Eva de que Dios les estaba quitando algo, de que Dios les estaba prohibiendo de algo, que Dios había manipulado las cosas y que era mentiroso, y hacernos sentir de que nosotros tenemos derecho también, ¿no? Entonces, vamos a leer ahí en Isaías 42:8 y Isaías 43:7. Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y Isaías 43:7 dice: Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ¿verdad? Entonces aquí está muy claro de que Dios no va a dar la gloria a nadie más. Él no va a dar la gloria a las esculturas que hemos formado en nuestras vidas. Él no va, porque en estos tiempos se puede decir que la gente hacía esculturas con sus manos para adorarlas, pero en estos tiempos nosotros también tenemos esculturas hechas por nuestras manos, como, pues yo trabajo y yo me gano este dinero y por eso yo me merezco este carro, ¿no? Eso es algo hecho por tus manos, por tus esfuerzos, y le estás dando la gloria a un carro, ¿no? Estás quitando la satisfacción de poner a Dios primero y que Él sea el que administre tus finanzas y tus bienes, y estás quitando la satisfacción que vas a tener en Dios y la estás poniendo en la satisfacción en tus esfuerzos, en tu trabajo y en un carro que a lo mejor te puede hacer ver muy bien ante la gente. Estás cambiando esa satisfacción, ¿no? Es entender qué satisfacción estoy recibiendo en estos momentos. Y obviamente que la del mundo es muy real. Tú recibes una satisfacción muy instantánea en vez de una satisfacción eterna con Dios, y es lo que el hombre hoy en día está engañado, porque recibe esa satisfacción instantánea. Ya tengo un carro y tengo amigos y todo eso es pasajero, porque si ustedes se ponen a pensar, si alguna vez ustedes tuvieron algo que les fue muy valioso y que sufrieron mucho por tenerlo, estoy seguro que ahorita usted en este momento puede pensar que eso no le trajo sino una satisfacción por cierto tiempo. Bueno, la soberbia definitivamente ha dañado ministerios, ha dañado matrimonios, ha dañado amistades, ha dañado trabajos, nos ha dañado a nosotros mismos, y no está lejos, no nos tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de lo dañino que es la soberbia, ¿no? Cuántos matrimonios han sido perjudicados por la soberbia, cuántas personas han perdido sus trabajos por la soberbia, cuántas personas en su ministerio
no han crecido o han hecho un mal ministerio por su soberbia. Cuántas familias se han destrozado o amistades o relaciones se han perdido por la soberbia. Yo creo que muchos de ustedes pueden cerrar sus ojos y pensar en más de una. Yo tengo muchos ejemplos de matrimonios de pastores que se han divorciado y cada uno, pues yo no estoy juzgando a nadie, pero cada uno sabe que en lo más interior de pronto fue la soberbia lo que les ganó esta batalla, ¿no? Vamos a ver, vamos a leer en Jeremías 13 del 15 al 17. Dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Sí? ¿Qué significante es este versículo? Porque aquí podemos darnos cuenta de que Jehová tiene un límite para los soberbios. Él es muy grande y misericordioso, pero hay un límite para él donde él dice: si no me oyeres, entonces él va a llorar. No podemos entender cómo un Dios tan bueno y tan grande y tan soberano llore, ¿verdad? Llore porque nosotros no le reconozcamos y no dejemos la soberbia a un lado. Dice que llorará amargamente. ¿Pero por qué? Porque nosotros seguimos en cautiverio. Y lo que dice la palabra de Dios es de que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, definitivamente dice que la muerte y las tinieblas nos envolverá y vamos a estar cautivos, ¿verdad? En sus casas quiero que lean estos versículos. Vamos a ver 3 empujones de cómo entender que debemos deshacernos de la soberbia. El empujón número 1 que Beth Moore tiene aquí es el empujón a la soberbia, o ver a la soberbia como un enemigo maligno, ¿ok? Entonces, cuando empiecen en los empujones, empiecen el primer empujón, es ver a la soberbia como un enemigo maligno. Y es simplemente despertar. Yo creo que yo crecí muchos años en la Biblia y bueno, y yendo a la iglesia, pero esto nunca me lo dieron a entender así como tan claramente que mi enemigo número 1 era mi soberbia, ¿no? Eso no lo tenía muy claro yo y pues simplemente yo creo que muchas personas no lo tenemos muy claro, que exactamente es el punto, la meta que tenemos que, en inglés se dice target, ¿verdad? El punto donde tenemos que ir específicamente para hallar una mejor libertad en el Espíritu Santo. Y quiero que estén en su casa leyendo los versículos Proverbios 8:13, Proverbios 11:2, Proverbios 13:10, Proverbios 16:18 y Abdías 1:3. Y solo vamos a leer uno de esta lista. Vamos a leer Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces podemos ver aquí que no solamente vamos a tener una satisfacción instantánea en el momento, sino que definitivamente vamos a llevarnos esta soberbia y nos va a llevar a una deshonra, ¿no? Vamos a pasar vergüenzas y hay veces que Dios mismo es el que nos va a avergonzar, ¿verdad? Porque nos amas tanto que Él quiere que nos demos cuenta que no nos
no nos sirve para nada y no nos hace de beneficio para nada la soberbia. El empujón número 2 es la humildad es una amiga. ¿Okay? Entonces vamos a pensar, ser humildes es nuestro mejor amigo, diría yo. Es nuestro mejor amigo, ¿verdad? Y a veces la sociedad considera la humildad como una persona que es tonta, que se deja, ¿verdad? Tratar mal, que no es fuerte, pero la humildad en la palabra de Dios es basada en que tú conoces quién es la persona que está contigo peleando las luchas. Entonces es una humildad mucho más diferente porque una persona no es, porque yo por lo menos cuando no peleo por algo que antes constantemente mantenía pensando que si es que yo no digo algo, o si es que yo no alzo la voz, o es que si yo no peleo, entonces no va a pasar nada. Y ese era un pensamiento que el enemigo me había puesto. Entonces siempre estás constantemente gritando, o estás constantemente enojada, o estás constantemente estresada, como que tienes que mostrarte que estás peleando, ¿verdad? Para que algo suceda, porque tú tienes la razón. Pero de esta forma la ves diferente, porque la humildad con Dios es Dios. Tú estás peleando esta situación, tú te estás moviendo en esta situación. Yo no tengo por qué cargar con eso, yo tengo que arrodillarme y orar y saber que te lo estoy trayendo a ti todos los días. Y cuando tú empiezas a tomar esa actitud de paz, de simplemente responder con amor, responder con paz, a hablar a las personas con delicadeza, ir a las personas y decirles, hay algo que está pasando aquí entre nosotros, cómo podemos mejorarlo, no quiero que estemos mal, y seguir orando por esa persona. Si esa persona todavía te sigue como no viendo bien, como que no te quiere, como que le caíste mal y ya no quiere volver a ser tu amiga, tú sigue orando por esa persona, porque tú sabes que Dios es el único que puede cambiarnos. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero nosotros tenemos que saber que Dios es el que pelea nuestras batallas. Vamos a leer en Santiago 4, 6 y 10. Santiago, y dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el versículo 10 dice, humillados delante del Señor y Él los exaltará, ¿sí? Entonces vienen todos estos beneficios que tú tienes gracia de Dios, tú quieres la gracia de Dios. Créame, cuando tú tienes la gracia de Dios es gratis para todos aquellos que la quieran recibir, pero tenemos que recibirla humildemente. Y el Señor cuando nos exalta, Él no nos exalta en la forma como el mundo nos exalta, ¿no? Con la fama y con riquezas y todo eso, no, Él nos exalta de una forma que no podemos explicar, no podemos entender, es un sentimiento por dentro que es algo divino, es algo espiritual, es algo que no lo puedes entender y dice, ¿cómo he llegado a esta situación, a este punto donde me siento tan tranquila, donde me siento con tanta paz, donde me siento que Dios está en control de todas las cosas, ¿no? Él nos exalta de esa forma. Bueno, ahora vamos, el último empujón, que es el tercer empujón, es el empujón de humillarnos a Dios. No solamente ser humildes en nuestras casas, con las personas que nos aman y que no nos aman, sino también humillarnos a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Porque cuando nos humillamos a Dios, estamos quitando nuestra soberbia y estamos poniéndolo a Él en el lugar que Él pertenece. Porque eso es claramente la soberbia. La soberbia te quiere poner en lugares donde tú no necesitas estar allí. Es Dios quien necesita estar allí para que
realmente las cosas en tu vida, tus circunstancias, sean las que se empiecen a arreglar. Pero si tú quieres estar en ese lugar donde sea el que controla, donde sea el que piensa que tiene la solución, donde sea el que piensa que si no está allí, entonces las cosas no van a funcionar, entonces tú te estás poniendo en el lugar de Dios. Y ahí es donde Dios nos quiere bajar y decir, soy yo el que tengo que estar allí, tenemos que arrodillarnos, y cuando nos arrodillamos y traemos todas estas cosas a Dios, eso es lo que estamos haciendo. Así como ahí decía en Santiago 4:10, que nos humillemos delante del Señor y Él nos va a exaltar a su debido tiempo, Él nos va a exaltar. Tenemos que ser pacientes. Vamos a leer ahí 1 de Pedro 5:6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? Aquí es más específico de lo que nos está diciendo, que no vamos de pronto a ser exaltados instantáneamente, pero Dios va a saber a qué horas y cómo y en qué momento. Él es muy perfecto para todos sus tiempos. En qué momento Él te va a empezar a exaltar y a traer tus beneficios y en la recompensa a tu obediencia. Y para terminar este día, vamos a cerrar con algo que aquí nos dejó Beth Moore, ¿ok? Dice, yo lo veo de esta forma. Prefiero humillarme yo misma y no que Dios se vea obligado a humillarme. Permitamos que las circunstancias y las debilidades y cualquier espina en la carne que Dios haya permitido hagan el trabajo que fueron enviadas para hacer, provocar humildad, ¿sí? Cada uno de nosotros hemos tenido circunstancias y debilidades que son la espina de la carne, la menciona ella como la espina de la carne, que Dios ha permitido en nuestras vidas, pero que fueron enviadas por un propósito, fueron enviadas para hacer el trabajo de ponernos humildes, y a veces no hemos querido que esas cosas, esas espinas, como lo dice Beth, de nuestra carne hagan el trabajo. A veces, o la mayoría de las veces, las vamos a evitar, las vamos a pelear, las vamos a empujar a un lado, las vamos a evitar, no las vamos a confrontar. Hay tiempos en que necesitamos simplemente pasar por ese proceso de humillación, de tranquilidad, de paz, de abstenerme a cosas, a decir cosas o hacer cosas, porque es precisamente Dios las ha permitido allí por alguna razón, ¿no? Por este proceso. No se trata de que Dios nos pisotee, sino que Él pueda gozosamente levantarnos. Tome un momento hoy para encontrar un lugar privado donde pueda ponerse de rodillas y humillarse delante de su poderoso y glorioso Dios. Los ejércitos celestes oirán el tumulto de las rocas de la soberbia rondando muy lejos de nuestro camino hacia la libertad. Amén. Y vamos a hacer el día número 3, que es el obstáculo de la idolatría. Y el obstáculo de la idolatría es el obstáculo que no permite que nosotros seamos beneficiados de ser satisfechos en Dios, ¿verdad? Ese es el obstáculo para encontrar satisfacción en Dios. Vamos a leer Isaías 55 del 1 al 9. Bueno, como está un poquito largo, vamos a nomás leer. Ya hemos leído antes los versículos del 1 al 4, pero voy a leer el 2 y me voy a ir al 7, ¿ok? Bueno, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ya habíamos leído este versículo, ¿no? Y vamos a leer, en tu casa puedes leer del 1 al 9. Y aquí voy a leer 7, 8 y 9. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová.
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, los pensamientos de Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, estos versículos aquí del 1 al 9 son bien interesantes porque otra vez el obstáculo de la idolatría es otra vez poner otras cosas en nuestras vidas para saciarnos, para satisfacernos. Y los pensamientos de nuestro Señor son mucho más altos que los de nosotros. Yo de verdad que nunca me imaginé estar ahorita en la posición en que estoy, porque simplemente no la veo como una posición de orgullo, sino como una posición donde yo digo, no puedo creer que Dios me esté usando de esta forma para la gloria de Dios, para su reino, ¿no? Y toda mi familia en general, nosotros siempre habíamos ido a la iglesia, pero nunca en mi pensamiento estaba envolverme en los ministerios, siempre quería recibir e irme. Y hoy en día mi esposo es el líder de la alabanza, y mis hijas todas estamos sirviendo conmigo, y estamos en una posición donde estamos enseñando, estamos siendo líderes, estamos tratando de llevar la luz a muchas personas, pero yo nunca en mi vida me vi de esa forma. Entonces realmente aquí, como el versículo que él dice que sus pensamientos no son mis pensamientos, es verdad. O sea, mis pensamientos nunca hubiesen imaginado que yo estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Y dice que sus caminos no son mis caminos, no son nuestros caminos, ahí en el versículo 8, ¿verdad? Y es verdad, o sea, yo me pongo a pensar que lo que realmente Dios tenía para mí, yo nunca me lo hubiera imaginado antes. Y gracias a Dios, Él me ha puesto en ser su voluntad, y he podido alinearme a su voluntad gracias a su misericordia que me ha alcanzado, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cuántas veces Dios intentó llevarnos a hallar plenitud en Él, pero usted lo rechazó? ¿Verdad? Y sí, nosotros hemos tratado de encontrar la satisfacción en otros lugares, en otras personas. Cuando yo no estaba entregada a las cosas de Dios, obviamente para mí Dios era algo muy importante, y yo tenía mucha fe en que las cosas iban a estar bien porque yo tenía a Dios. Eso es algo que sí me acuerdo muchísimo, era que cada vez que venía una preocupación o un problema, yo tenía una fe increíble en que Dios estaba conmigo y Dios me iba a cuidar y Dios me iba a sacar, y esa fe de verdad funcionó muchísimas veces de mi vida. Yo vi la mano de Dios, aunque yo no estaba entregada a las cosas de Dios, aunque yo no lo ponía a Él primero. Dios estaba allí para ayudarme, pero esa no era la satisfacción que hoy en día yo siento, ¿no? Era un sentimiento diferente, era como, bueno, ahí tengo a Dios y yo estoy bien porque Dios está conmigo. Pero hoy en día es como, es una seguridad, es que ya lo he experimentado, es que ya lo conozco, y es porque yo antes no lo ponía a Él primero. Antes yo ponía, ¿verdad?, mis sentimientos primero, ponía mis decisiones primero, ponía mis hijas, mi esposo, el entretenimiento, o sea, cualquier cosa que usted ahorita pueda pensar que el mundo está buscando, eso eran las mismas cosas que yo ponía. Y aunque yo tenía mucha fe en Dios y yo sabía que Él me estaba cuidando, yo no sentía la satisfacción
que hoy en día yo siento al poner a Dios primero, ¿no? Entonces el obstáculo de la idolatría es reconocer que si no ponemos a Dios primero en nuestras vidas, y realmente se tiene que uno dar cuenta de que, wow, esa persona realmente está con Dios, porque, o sea, todo lo que hace es para servirle y para llevar la gloria, y le está buscando la palabra. Entonces es porque realmente tú has quitado todas esas idolatrías del mundo. Muchas personas dicen es que no tengo tiempo, o es que tú sabes que cuando tienes hijos y tienes muchas cosas que hacer, y todo eso es válido, pero Dios cuida de nosotros mientras estamos con todas estas cosas. Yo he sido madre de 3 hijas, yo he tenido que trabajar, yo he tenido que proveer para la familia con mi esposo, he tenido que también, ¿verdad?, buscar alguna forma como entretenernos, y todo eso es bueno y todo eso tiene que ser balanceado. Pero lo que más tiene que notarse en tu vida, si tú realmente quieres hallar la satisfacción que estamos hablando aquí, es realmente poner a Dios primero que todas esas cosas. O sea, que no haya más excusas de que es que tengo esto, es que lo otro, es que mi enfermedad, porque todo eso Dios lo va a cuidar. Si tú te lo dejas en las manos de Dios, Él te va a cuidar y te va a respaldar en todas estas situaciones mientras tú lo estás buscando y lo estás poniendo de primer plano. Entonces vamos a leer Isaías 2 del 6 al 8 y dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Entonces aquí podemos ver que Isaías definitivamente ya no ve la presencia de Dios en el pueblo de Israel, porque se han llenado de riquezas y se han llenado de ídolos que han sido esculpidos por sus propias manos. Vamos a leer del 9 al 10 y del 12 al 13. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y vamos a pasar al 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Entonces aquí vemos, ya para concluir, que hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros estamos llenando nuestros vacíos, que van a ser una satisfacción muy instantánea, muy en el momento, y siempre vamos a estar volviendo a buscar estas cosas, ya sean las mismas cosas o en otras cosas, porque son esculturas hechas por nuestras manos, como nuestros esfuerzos, ¿verdad? Nuestros esfuerzos de nuestro trabajo. Entonces viene el dinero, entonces vienen los títulos, vienen las carreras, los estudios, los carros, las casas, los entretenimientos, los amigos. Todas estas cosas son ídolos que dice el mismo Señor, ¿quién ha formado a un Dios? ¿No? Estos no deben ser nuestros dioses. Nosotros tenemos que destituir estos dioses de nuestras vidas, porque nosotros mismos los hemos formado. Dios es el único Dios que no fue formado, y cuando lo ponemos en él el lugar que le pertenece, entonces vamos a traer una satisfacción divina, no una satisfacción carnal y muy instantánea y muy de poca vibración, diría yo.
Entonces, ¿cuántas veces hemos, verdad, acudido a personas o a sitios o a especialistas en vez de ir a la palabra de Dios y alimentarnos de su propia palabra, ¿no? De lo que Él nos quiere decir, de su propia verdad? Y entre más nosotros nos aferremos a la palabra de Dios, vamos a poder llegar a distinguir lo que es la verdad de la mentira, porque hay muchas cosas en nuestra mente, personales, familiares, mundiales, de todas las formas que usted pueda tener en su cabecita. Tenemos mentiras que el enemigo nos ha puesto en la sociedad, que no podemos llegar a entender hasta que empezamos a descubrirlas, qué tan grandes son a comparación de la verdad de Dios, cuando Él se la revela y cuando tú te empiezas a apropiar de la palabra de Dios, qué tan real son estas verdades que tú puedes llegar a ser libre en ellas. Y hay una cosa que yo les quería hablar, era de un proceso cuando el enemigo quiso me trajo a mi mente la idolatría que de pronto yo tuviera hacia mis hijas. En ese momento Dios lo que Él hizo fue que me dijo, tú tráemelas a mí, tú entrégamelas a mí, y el hecho de que yo comparto la palabra de Dios con mis hijas y de que siempre les estoy inculcando el amor de Dios a ellas y que siempre les estoy diciendo que Dios las creó, que Dios las ama muchísimo más que yo, que Él tiene un propósito. Entonces en ese momento se derriba esa idolatría que el enemigo te ha querido hacer pensar hacia los seres queridos que tú amas, porque a veces si tú llegas a perder tu cabeza o ¿verdad?, tu sensatez por pensar que algo les pueda pasar, entonces es porque es algo que el enemigo está jugando contigo, ¿no? En este sentido, y tú simplemente, obviamente nos va a doler muchísimo que un familiar o una persona cercana a nosotros, ¿verdad?, nos deje o tenga que irse antes que nosotros. Pero cuando nosotros tenemos esa paz de que hemos hecho lo que Dios nos ha dicho, nuestra responsabilidad que habría en este momento, por ejemplo, para mí, entregárselas a Él y llevarlas en el camino de la verdad y mostrarles que Dios es el creador de ellas y que Dios tiene un propósito para ellas, te libera de esa carga y de esa idolatría que de pronto te estás formando hacia las personas. Pero aquí voy a leer un pensamiento final que Beth nos dejó, que dice: amado, sea lo que sea a lo que nos aferremos para encontrar satisfacción, es una mentira a menos que sea Cristo. Él es la verdad que nos hace libres. Si en este momento está aferrándose a algo en su anhelo por hallar satisfacción, está dispuesto a reconocerlo como una mentira. Aunque sienta que no pueda soltarlo en este preciso instante, elévelo a Dios, quizá literalmente con tu mano en un puño de símbolo y soltándolo, y confiese que es un ídolo. Amado, lo que sea que tiene aferrado, si no es Cristo, es el peor engaño. La clase de engaño que se aparece como un amigo, pero secretamente roba todos tus tesoros sin remordimientos. Dios no lo condena a usted, lo llama. Él está abriendo sus manos para usted. Entonces debemos confesar, debemos pensar, debemos meditar en todas estas cosas y debemos confesárselas a nuestro Señor Jesucristo y llevárselas a sus pies. También les voy a dejar un enlace de Charlie Stanley del Gran Engaño para que nosotros nos estemos informando un poco más acerca de lo que el enemigo hace en nuestras vidas. Los quiero muchísimo, un montón. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Un millón de veces volveré a cantar. Oh, oh. Por mí, peleaste
moriste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación.